buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de ese lugar donde usted nos esté mirando, donde usted nos esté sintonizando en este momento. Este es su programa La Gente Más Feliz de la Tierra. Mi nombre es Gustavo Vallecillo, soy el presentador de este programa, pertenezco al capítulo más antiguo de este municipio, capítulo Lanchito, correspondiente a lo que es a la zona UAN número 1. Primeramente, en este momento queremos darle gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que permite que estemos en este lugar todos los sábados y que todo sea para la honra y la gloria de Él. Agradecer infinitamente a cada uno de los patrocinadores, a este medio de comunicación y a todos los testimonios que sábado a sábado nos acompañan, que han dispuesto en su corazón estar en este lugar para poderle llevar ese mensaje de transformación, ese mensaje de cambio de vida a través de un testimonio. Gracias le damos a usted por permitirnos llegar hasta su hogar, pero lo más importante, lo profundo de su corazón. Este sábado, un sábado muy especial para cada uno de nosotros, siempre en ese horario que iniciamos este programa de 10 a 11 de la mañana, porque tenemos esa oportunidad real de poder hablar, de poder mostrar todas las bondades de nuestro Señor Jesucristo con nuestras vidas. Así pues, le damos una calurosa bienvenida y esperemos que usted pueda disfrutar de este programa. Hoy pues tenemos la oportunidad de poder compartir testimonio con un fraterno que nos acompaña desde muy largas tierras, desde la capital de este país, desde Tegucigalpa, a quien yo quiero dar la oportunidad que se presente. Su nombre, mi frater, bienvenido. Mucho gusto, fraterno. Me alegra que esté con nosotros por acá. Y así como lo dije en aquel entonces, que no sea la primera ni la última vez, creo que tuvimos la oportunidad de haber compartido ya hace como unos 10 a 12 años. Y algo nuevo pues el Señor tiene para que pueda compartir con esta hermosa teleaudiencia de este Valle de la UAN. Su nombre, mi frater. Alex Cantarero. Alex Cantarero, viene de Tegucigalpa. Tegucigalpa. Casado. Casado, 4 hijos, 9 nietos. 9 nietos, Sí. Qué felicidad, ¿no? Sí. ¿Qué cargo tiene en este momento? Servidor. El servidor del y capítulo. pertenece al capítulo. Expreso Americano Tegucigalpa. Expreso Americano, muy bien, el que está por Toncontín. Estamos por el Medical Center. Por el Medical Sí. Center, ok. Por Sí, Lomas del Mellado. Lomas del Ahí Mellado, estamos, sí. es cierto. Tenemos ya 16 años. Sí, bienvenido, la verdad que nos da mucho gusto, mucho placer de que usted esté con nosotros por acá. Gracias, bro. Y sabemos que en esta misma misión también anda su esposa. Así es, así es. Así es. Bueno, usted se preguntará qué es lo que nosotros hacemos, qué es lo que nosotros hacemos todos los viernes o los días de semana que hay un evento de capítulo. Vamos a explicarles nuestra identidad. Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Somos una organización constituida por hombres de negocios, obreros, agricultores, ganaderos, políticos, profesionales, técnicos, sin barreras económicas, políticas, sociales, culturales ni religiosas. Nos reunimos en lugares públicos como ser hoteles, restaurantes y cafeterías a compartir nuestras experiencias con Dios a través de un relato irrefutable, como lo es el testimonio personal. La fraternidad no depende de ninguna iglesia local, nacional ni internacional, ni tampoco pretende ser una de ellas. No es una nueva secta, no es un club social, no es un centro de servicio. A esta organización asisten católicos, evangélicos y de las diferentes denominaciones. Estamos en los 5 continentes de este mundo, en capítulos como este. Tenemos un propósito fundamental, que es compartir el amor, la compasión y la realidad de Dios en nuestras vidas. Y un objetivo principal, que es establecer una relación personal con nuestro Señor Jesucristo, para que con su ayuda podamos ser mejores padres, mejores esposos, mejores hijos,
mejores jefes, mejores ciudadanos, pero que seamos mejores hombres de negocios. Ahí en pantalla usted puede ver los horarios de la zona 1 correspondiente a cada uno de sus capítulos, a qué hora se reúnen, específicamente lo que son los capítulos de hombres. Tenemos capítulos aquí en la zona del municipio de Ranchito, en el área urbana, también tenemos en el municipio de Arenal, en Jocón, así que usted tiene la oportunidad de poder escoger a dónde usted se quiera reunir y así poder compartir con la gente más feliz de la tierra. Pero tampoco podemos dejar a un lado lo que corresponde a las damas, porque ellas también tienen sus capítulos. Si usted tiene su esposa o alguna familiar que usted quiere enviar a un evento de esto, pues ahí están en pantalla los capítulos que se desarrollan semana a semana, y desde ya pues le motivamos y le invitamos para que también pueda participar. Y hoy sábado, a partir de las 3 de la tarde, se desarrolla el evento de jóvenes. Así que jóvenes en edades comprendidas de 12 a 20 años pues están invitados a este evento que se va a desarrollar en Fritos y Asados Wendy. Así que les invitamos. Usted no tiene que generar ninguna erogación monetaria cuando vaya a un evento de estos capítulos, más con el acto de presencia suyo, pues con eso basta para poder dar inicio en una relación con nuestro Señor Jesucristo. De esta manera, pues, a lo que hemos venido, vamos a darnos esa oportunidad de poder escuchar nuevamente a nuestro fraterno cantarero, para que él pues les pueda contar qué es lo que Dios ha hecho en su vida. Y vamos a empezar primeramente con esa etapa que es bien difícil, con esa etapa que para algunos es difícil, fue difícil o ha sido difícil, y que marca la vida de cómo va a ser la personalidad de un ser humano. Entonces, frater, queda en el uso de la palabra y empezamos ahí para que usted nos cuente qué pasó con su niñez. Excelente, fraterno. Realmente yo vengo de una familia disfuncional. Mis padres y mi madre, pues, una pareja que solamente concibieron hijos, nunca estuvieron en un hogar y nunca estuvieron en una casa. Realmente solamente procrearon esos hijos, y un día determinó mi papá, pues, no más tener intimidad con mi madre, y pues determinaron que cada quien se iba a llevar una porción de lo que muchas veces nosotros como padres creemos que nuestros hijos son una casualidad, o muchas veces como rollos de alambre, como en alguna ocasión yo lo escuché en el lugar donde yo me crié, y otras personas que he escuchado muchas veces, que muchachos tan burros, pero realmente me he dado cuenta en el crecimiento de mi vida de que nosotros no somos nada absolutamente de eso, y muchas veces los seres humanos nos dividimos los botines, pero el mejor botín son los hijos, porque dice que somos herencia de Dios, nosotros los hijos. Pues mi papá y mi mamá dividieron esa herencia de Dios, y mi padre se llevó a mi hermano mayor, y el Alex se quedó con mi madre y con una hermana que era minusválida, que era la menor. Ella ya falleció. Pero le voy a decir que me quedé en la casa de mi abuela criándome hasta la etapa de los 9 años. Me enseñaron muchas cosas bien interesantes, me enseñaron a trabajar, me enseñaron a respetar a todo el mundo, y era bien interesante, y parte de ello me enseñó mi abuela. En una ocasión que mi madre no nos llevó a visitar, ella se preocupó mucho y me dijo: mijo, estoy preocupado porque su mamá no ha venido y no sé qué pasa. Y realmente en ese día yo le respondí a mi abuela realmente lo que yo identificaba de mi mamá. Mire, le dije yo: mire, mami, usted está preocupada por Rosa. Rosa es el nombre de mi madre. Y mi abuela ese día me quedó viendo con una mirada bien fija, fuerte, y me dijo: mijo, le voy a pedir un favor, pero de una forma bien fuerte. Me dijo que sea la última vez que usted le llama Rosa a esa mujer. Esa mujer es su madre, y a partir de hoy quiero que usted le diga mamá o madre. Y si no, ya sabe, me dice, porque antes habían métodos para moldarlo a uno. Teníamos un chilito por ahí de 4 dobleces, y entonces ese, si no hacíamos caso, ese era el que nos hacía asentarnos. Y me dijo: si no, ya sabe. No se preocupe, mami, a partir de ahora yo le voy a decir madre a Rosa. Y realmente era bien interesante, porque entendí hoy en día de que Dios es tan perfecto que nos habla anticipadamente, y estaba mostrándome a través de aquella señora que no tenía muchas veces conocimiento de letra porque no era estudiada,
pero sí tenía algo que Dios me estaba enviando un mensaje, y es que debemos de honrar a nuestros padres y a nuestra madre, y en ese caso pues yo identificaba a mi mamá como hermana, pero ¿por qué? Porque solamente suplía una necesidad, pero era la mujer que me había parido, y realmente que Dios no me estaba mostrando a través de mi abuela que debía respetarla y honrarla, pero que también, aparte de honrar y respetar a mi mamá, ahí podía obtener bendición, porque dice claramente Dios que todo lo que tú emprendas, dice, te irá bien. Mire qué interesante es. Bueno, fuimos el día lunes a ver qué es lo que pasaba con mi mamá, y realmente mi madre estaba muy bien. Le dije yo, mire mami, ahí está mi mamá, casi le digo el nombre, pero me acordé del chilío, y le digo yo, está bien, y usted estaba preocupada, y realmente me dijo, aquí usted se va a quedar, yo me regreso al lugar de origen. Y mi madre trabajaba en un hotel de prestigio como ayudante de chef, y me recuerdo que mi madre se fue a trabajar, yo me fui para la casa de una tía. Mi tía era una mujer que tenía una gran parentela, y ahí ocurrió algo que me marcó mi vida. Durante 25 años me mantuve encarcelado con cosas en mis pensamientos, en mi mente y ciertamente en mi corazón, y es que cuando fui a visitar a mi tía, ella se había ido a trabajar, y ahí hubo un personaje que abusó sexualmente de mi persona. Si usted me pregunta, un varoncito de 9 años, hace 43 años, ¿tenía conocimiento de eso o había morbosidad? No, fíjese que era tan... la sexualidad realmente era una mitología, nadie hablaba, nadie decía, nadie aquí, todo eso era un ocultismo, y realmente no podía yo exteriorizarlo con nadie tampoco, porque sí escuchaba, sí ofensas hacia personas que pasaban circunstancias. Entonces me lo guardé hasta la edad de 16 años y medio, y una cosa sí entendí, y he entendido de que muchas cosas de las que nosotros guardamos en nuestro corazón siempre salen a flote, siempre salen a la luz, y siempre van marcando nuestro corazón. ¿Y cómo lo vamos marcando? Muchas veces traemos amarguras, muchas veces traemos descontentamiento en esta vida, muchas veces estamos estresados y frustrados, y cómo lo expresamos con palabras groseras, con gritería y todo, porque nos sentimos impotentes. Y llegó el muchacho hasta la edad de 16 años y medio, criándome en aquel hogar que no era el hogar de mis padres, era mi abuela, con el marido de ella, que no era el papá de mi mamá. Mire qué disfuncional, pero qué interesante, que mire que ese varón que no tenía un grado consanguíneo conmigo, en su sangre, y me guardó, y me guió, y me instruyó, y me enseñó, y me educó, y me mostró lo mejor, trabajar, porque les comento, yo me levantaba a las 3 de la mañana, a jalar agua, piedras y todo. Fui creciendo, y era el mismo horario que yo me levantaba, y a las 6 de la mañana iba para mi escuela. Pero lo interesante es que mi abuela tenía otros hijos que eran mis tíos, y ellos se levantaban a las 7, 8 de la mañana, y me decían los vecinos, mira muchacho, esos viejos a vos no te quieren, mira, porque existe siempre la cizaña, ¿verdad? Y me dicen, esos viejos no te quieren a vos porque mira, los hijos bien echadotes, y vos a las 3 de la mañana te levantás porque yo te he visto. Y realmente yo solo me sonreí, pero yo le quiero decir con convicción, yo le agradezco a esos par de señores que me enseñaron a trabajar, que me hicieron levantarme a las 3 de la mañana, que me pusieron de que estaban violentando mis derechos y todo, porque hoy yo le puedo decir, me enseñaron algo bien interesante, que trabaje a trabajar, pero a través del trabajo comer, y Dios lo demanda, que coma el que trabaje. Y mire que llegó un día ese mismo caballero, muy respetuoso, y él me había puesto mis parámetros. Yo llegaba de mi colegio a hacer mis tareas, luego a hacer las funciones que había que hacer en mi casa, a medio jugar, y luego hacer y acostarme a dormir. Pero un día llegó de trabajar temprano, y yo estaba haciendo mis tareas, y me llegó y me dio una orden, y con mucho respeto me dijo, mijo, deje de estar haciendo lo que está haciendo, y vaya, lléneme ese barril de agua del pozo, saque. Y fíjense que ese día saqué y exterioricé lo que había dentro de mi corazón, porque en el proceso de los 9 años a la edad de 16 años yo había cometido un montón de cosas no agradables ante los ojos de Dios, pero sí que estaban marcando mi interior y estaba dañando el exterior de las personas. ¿Y sabe qué pasó? Aquel varón, yo le respondí de una forma tosca y le dije yo, no me mira usted que estoy haciendo lo que usted mismo me mandó a hacer. Mire que aquel varón, con mucho respeto, fíjese que qué bonito es realmente que una palabra suave apacienta el enojo. Pero fíjese que aquel varón me dijo, mijo, deje de estar haciendo lo que está haciendo. Y se sentó al par mío, mire, en la mesa, y me dijo, ¿qué le pasa? ¿No se siente bien usted aquí en mi hogar? No, hombre, le digo, no me diga que usted me está mandando a hacer allá oficio y me tiene haciendo esto, porque esta es una regla suya. Y aquel varón me dijo, ¿qué le pasa? Pero yo le estoy diciendo, y me volvió a hablar bien suave. ¿Y sabe qué? El Alex Cantarero volvió a sacar de lo mismo. Y no me mire, es que usted... Y empecé yo a levantar mi voz, pero ¿sabe? Me dijo, mire, si usted se siente mal, papi, me dice, aquí en mi casa
ahí están las puertas de mi hogar, me dice. Yo lo quiero, pero ahí están las puertas de mi hogar. Usted se puede ir y no hay ningún problema. ¡Ja! No me hubiera dicho eso y yo le dije, pues me voy de aquí, bien bravo. Tenía apenas, ¿qué? 16 años y medio. Me creía el dueño del mundo porque iba creciendo y realmente había experimentado muchas cosas en mi vida. Me creí independiente yo. Pero ¿sabe qué pasó? Fue bien tremendo. Me fui de esa casa. Y cuando me fui de esa casa, pasó algo. Estaba desempacando todas las cosas en el lugar donde estaba mi madre y me acordé, ¿qué hice yo? Qué malagradecido fui y actué con este varón. Si lo único que fue es que abrió su hogar para que yo viviera con él, me enseñó a trabajar, me ha respetado y todo. Y vino aquella confusión en mi mente y dije yo, mañana le voy a ir a pedir disculpas, porque todavía no conocía la palabra perdón. Disculpas a mi papi por haber cometido lo que hice. Y he dicho y hecho, al día siguiente me fui y fui a aquella casa. Yo me acuerdo que aquel varón venía de trabajar y me dijo, ve, qué bueno que vino, hijo. Y en mi interior dije yo, viene alegre mi papi. Le digo, sí, papi, fíjese que le quiero pedir disculpas por lo que yo hice el día de ayer. Y me dijo, no hay problema, hijo, me dice, usted sabe, mire, a escuchar hace 43 años, y quizás yo no lo valoré en ese momento, pero escuchar a otro hombre decir, usted sabe que yo lo quiero mucho, Quique. La palabra el te quiero y el te amo de un hombre de antaños, de atrás, no era muy peculiar. Pero aquel varón me estaba diciendo, pero era realmente Dios diciéndome que realmente me quería, porque Él había utilizado ese varón para que yo creciera. Pero ¿sabe qué le dije yo? Mire, papi, y también le quiero decir algo, quiero regresar a vivir aquí a la casa. Ah, no, me dijo, lo siento mucho. Pero yo le dije a usted que si usted salía de las puertas de mi casa, usted no volvía a vivir aquí y no puede volver a vivir. Me puede visitar cuantas veces quiera, pero usted a vivir aquí no puede. Ah, me fui bravo usted, pero ¿sabe qué es lo que pasó? Me fui para allá, pero no todo es para mal, ¿sabe? Cuando yo me fui para la casa de regreso donde mi mamá, ahí iba a acontecer algo. Yo estaba a punto de graduarme en mi colegio, ya estaba, porque eso sí me enseñaron y realmente yo lo aproveché a sacar a estudiar, pero ya para graduarme en la secundaria pensé de otra manera. Miren, yo iba para mi colegio en una mañana, en esos apartamentos se había mudado unas personas ahí, unas damas, y de repente cuando iba para mi colegio miré una dama en el pasillo, me llamó mucho la atención, la saludé y ella venía caminando sola y la quedé viendo como que si yo nunca había visto una mujer. Me llamó tanto la atención una mujer trigueñita, canelita ahí, y a mí me llamaban la atención las damas de esa manera, pero fíjese que la saludé y muy jovial me respondió el saludo y ya me fui para mi colegio. Y fíjese qué interesante, cuando venía a mi colegio todas las tardes, el tarde-noche, esa dama estaba en una terraza. Pero como a mí me habían enseñado que no me tenía que meter en la vida ajena de los vecinos, yo no andaba ahondando las familias de los vecinos, ni la vida personal de los vecinos. Pero eso sí me llamó la atención, mire qué dama. Dije yo, ¿qué tanto hace esa mujer ahí? Y yo le miré un lunarcito en la barbilla y dije, yo voy a subir esa terraza y ahí le voy a decir que se ensució la barbilla. Y así fue, mire. Creé todo aquello y establecí una amistad con esa dama. Fue bien interesante. Usted fíjese que con esa dama fuimos amigos durante 6 meses y en el proceso de mi colegio yo ya no iba a mi casa primeramente, sino que primero me iba para la terraza a platicar con aquella mujer porque era bien deleitoso. Mi madre trabajaba aún como ayudante de hotel en un hotel de prestigio como chef y le voy a decir que ella llegaba muy tarde de trabajar. Y yo me quedaba con esa dama. Mire, platicábamos hasta 6 horas. Si usted me pregunta, no sé, éramos un pinky cerebro, le digo yo, construyendo y destruyendo el mundo. Y sabe que hablábamos de los carros, de los tanquetas, de todo lo que se podía. Agarrábamos una hoja, estábamos 6 horas, pero pasaron los meses y un día me llamó mucho la atención y le digo, mire dama, ¿y usted qué hace aquí, amiga? Le digo yo. Y entonces esta dama empezó a desnudar su corazón y me dice, es que le voy a confesar algo, me dice, yo tengo un varoncito. Ah, le digo yo, qué bueno, ¿y dónde lo tiene? Y es que usted no lo mira aquí porque pasa con mi mami. Ah, ya, le digo yo, hasta ahí nomás quedó. Pero hubo un silencio y luego me dice, y también tengo 2 niñas. Y eso me llamó mucho la atención, fíjense, porque cuando empezó a decirme que tenía 2 niñas, esta mujer empezó a llorar. Y ya dije yo, ¿y usted por qué está llorando? Y me dijo, es que mis 2 niñas tienen hermanitas de la misma edad, obviamente no son mis hijas.
había procreado esas dos niñas con un varón y realmente fue bien tremendo. Cuando vio llorar a esa mujer no me llamó mucho la atención de las niñas que tenían otra hermana, pero sí ella. Y eso me compugió el corazón y le dije yo, venga para acá mamadita, no llore, y empecé a decirle palabras dulces y hermosas a aquella mujer. Mire, la amistad pasó tan hermosa que crecí. Yo con aquella cuestionada pasaron los días, el mes, y un día esa amistad creció, que cambió de etapa de vida. Vine yo y esta dama cometimos algo que el ser humano muchas veces se confía y dice, ay, es que es un desliz, es que es una cana al aire. Otros le llaman, ay, es que fue una debilidad, como que si fueran vitamina usted. No, se llama pecado realmente. Aquella mujer y este varón cometimos algo que se llama fornicación. ¿Y sabe por qué? Porque ella no estaba casada, pero sí había vivido con una persona con la que había procreado esas dos niñas. Uy, mire, la sociedad, esa mujer se la comió. Mi familia también, su familia también. ¿Sabe el único que el que encontraba refugio era en Alex Cantarero? Aquel varón se fue de la vida de ella, no le interesó, pero el que no se pudo ir de la vida de ella fui yo. ¿Y sabe qué? Yo sé que aquí en Olanchito, como les decía, aquí solo hay suegras bellas y preciosas, pero la mía hace 33 años, uy, usted, era el vivo diablo cuando me fue a visitar y me dijo un montón de palabras que no fueron de bendición y me dijo, vos lo que querés criar son esas dos niñas y después vivir con ellas. Úpale, señora, le digo yo, qué bárbara es usted, pero yo a quien quiero realmente es a su hija. Y no me creyó, me dijo, me voy a llevar lejos a mi hija. Y empecé a investigar, mire, para dónde se la llevaban, ¿sabe? Yo dije, yo tengo que cerrar este pacto de amor con esta mujer. Mire, un chihuín usted, que era mantenido por su mamá a sus 17 años y medio, estaba a punto de graduarme. Y yo me recuerdo que mi mamá me daba para mis tortillas con quesillo y mi fresco. Y ese día no compré absolutamente nada. Me compré un botecito de alcohol, una aguja, unos fósforos, pasé por mi casa llevando un plato y subí a aquella terraza. Y allá, mire, subí a la terraza, quemé aquella aguja en aquel alcohol y le agarré su dedito gordo y se lo pinché. Usted mire qué hermoso es cuando uno está enamorisqueado ahí, o cree que está enamorado, empieza a hacer cosas creativas. Y le pinché su dedo gordo y me dijo, grosero, me está lastimando, calmadito, mamadita, le dije yo. Y vine yo y me pinché mi dedo gordo y le dije, hasta que la muerte nos separe. Mire, uniendo nuestra sangre, haciendo pactos de amor sin saber yo nada de ella, porque la acababa literalmente de conocer. Y yo decía, si yo me junto con esta mujer me voy a sacar la lotería, porque muchas veces el ser humano se impresiona por la fisonomía, se impresiona por la elegancia de una persona, pero realmente no conoce su forma de ser, su interioridad o su corazón, porque eso solo Dios lo conoce. Y yo decía, esta mujer es perfecta realmente, ya voy a tener que me cocine, que me lave la ropa, que me haga comida, porque viviendo con mi mamá me tocaba a mí hacer todas esas cuestionadas, porque eso sí me enseñaron aquí aquellos señores. Me decía mi abuelo, aprenda papá, me dice, porque cuando la vieja no quiere estar con usted, me dice, usted no se va a morir de hambre y no va a andar con la ropa sucia. Y literalmente ese viejito me enseñó cosas buenas, porque él era así, cuando mi mami salía para algún lugar, él era el que cocinaba, y él es un hombre tremendo que me enseñó muchas cosas interesantes. Pero lo que le quiero decir es que me llevan a la mujer usted para otro lado y yo la fui a seguir. Fíjese que no me importó. Yo me recuerdo que estaba a punto de graduarme y el día que me llevaban a la mujer era el día que yo hacía mi examen final en mi colegio para mi graduación. Y mire, hace 33 años salió una canción de Los Broncos. Mire, esa noche yo literalmente con aquellos libros y con esa canción yo estaba moco tendido, mire, estudiando para mi examen final. Y no me importó. Al día siguiente fui a hacer mi examen final y me fui siguiendo a esa mujer para donde la llevaban. Allá me la fui a conquistar. ¿Y sabe qué? Le dije, damisela, yo quiero establecer un hogar con usted, le digo yo. ¿Qué es eso? Me dijo, bueno, lo que usted tuvo, pero mejor, le dije yo, porque era buen vendedor. Y le digo yo, pero quiero decirle algo, esas dos niñas que usted tiene y ese varoncito, a partir de cuando yo me junte con usted, van a pasar a ser como mis hijos. Le prometo que esos hijos van a tener educación, alimentación, todo lo que es en el hogar, le digo, va a ser igual que con los que nosotros tengamos de nuestro amor, con los hijos que nazcan de nuestro amor. Y miren, yo tengo 33 años, fácil es que yo les esté contando aquí, bonito esto, el testimonio, pero realmente esa parte sí se la cumplí a mi esposa. Miren, mis muchachas hoy tienen 37 años y es bien bonito usted, lo que usted siembra, eso cosecha. Siembra amor, amor recoge. No espere usted sembrar amor o cosas malas y quiere recoger amor. Eso es bien irrisorio. ¿Y sabe qué es lo que pasó? Yo tengo ese privilegio, este 31 de diciembre que acaba de pasar, se lo acabo de comentar, estuve con todas mis hijas y mire qué rico es cuando ya las recibo y me dicen, pa, lo amo, y me dan aquel abrazo. Cuando vienen mis nietos, porque les comento, tenemos 4 hijas y resulta de que un día les dijimos que era el año de la multiplicación y nos salieron preñadas todas usted. Y mira, hoy tenemos 9 hermosos nietos. Pero sabe, empezó una vida cuando yo me junté con esta dama muy bonita.
y le cumplí esa parte, pero lo que nosotros cometimos fue un pecado y la paga del pecado es muerte. Usted dice, esta es mi vida y con mi vida yo hago lo que yo quiera, pero le comento, la paga de la factura también viene. Yo puedo hacer con la DIS, que es mi vida, todo lo que yo quiera, pero también vienen consecuencias. Se empezó a cobrar aquello, vivimos tres meses con esta dama, todo muy bonito, mire, una mujer platicadora, muy hacendosa, ella tenía su forma de comer, de hacer comidita, yo me acostumbré a ella, no le exigía ni nada, empezamos de cero porque nadie nos determinaba y fue algo bien interesante, no me importó, mire, yo empecé a trabajar lavando carros, ella me había graduado, pero no encontraba trabajo, pero sí tenía una obligación y entonces empecé a lavar, que le lavaba el carro a fulano, que iba a cobrar allá, que encontraba trabajo de esto, que yo hice de todo, costuré, mire, lavé ropa, les voy a comentar, cuando mi mujer estaba preñada, fue bien tremendo, pero no me interesó, yo quería estar con mi amada. Y sabe que era bien bonito, que salimos embarazados los dos de nuestra hija, pero algo ocurrió antes de eso. Yo vine y la busqué como pareja y me dijo, ay, es que me duele la cabeza, me dijo. Luego la busqué al día siguiente y me dijo que me duele la espalda, me dice, y pasó. Pero se dio lo que se da en el matrimonio y ¿sabe qué? Ese día pude ver lágrimas en los ojos de esta mujer, pero ese día no me compugió mi corazón usted. Ese día se empezó a cobrar el pecado que habíamos cometido porque entró una inseguridad a mi mente que se llama enfermedad crónica, o esa enfermedad que no te la puede curar absolutamente nada, se llama celo, inseguridad. Dije yo, esta fulana tal por cual sin duda se está acordando del otro fulano y con quien se dio cuenta que está es conmigo. Y ese día empecé a dañar esto tan hermoso que dice el Señor, sobre todas cosas guardadas, guarda tu corazón, que de él mana la vida. Pero yo empecé a cortar mi vida, ¿sabe por qué? Porque empecé a maquinar pensamientos de mal, a tener sentimientos malos. En aquellas horas que me estaba con aquella mujer platicando en una terraza, mire qué irrisorio, ya la tenía en el hogar. Muchas veces nos dedicamos a comprar las cosas materiales, a creer que la ropa interior, a creer que los frijolitos, que el arrocito, que no es malo, porque a eso nos llamó el Señor, a ser sacerdotes y proveedores de nuestro hogar. Pero muchas veces creemos que ahí estemos feliz la mujer y se nos olvidan esos detalles de preguntar, ¿cómo te sentís? ¿Por qué estás así? Y ¿sabe qué? Empezó nuestro hogar a destruirse usted. Aquella mujer que yo decía que me iba a sacar la lotería, usted, mire, empezó a sacar quién era mi esposa realmente, un vivo demonio usted. Mira, aquella mujer, yo no sabía que era una paciente psiquiátrica suicida en etapa 4 en el hospital Mario Mendoza. Se me empezó a lacerar las muñecas, usted a tomarse pastillas de mictitirina, de azepano, y un montón de cosas. Mire, fui creciendo hasta esa etapa, me fue bien complicado, mi amigo. Con la mujer con la que yo decía que me iba a sacar la lotería, me junté con ella y se me intentó suicidar 60 veces esta dama. Me tocaba llevarla prácticamente pero en el medio del proceso, mire, y endemoniados, se iba la prosperidad, entre comillas, dice el hombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Alex fue ascendiendo, mire, me encontré un trabajo, encontré gracia, y que creen, me iban ascendiendo como gerente de venta, iban viendo las cualidades del Alex, pero también iba la maldad al par, fíjese, iba con la infidelidad, con un montón de cosas cometiendo, iba con la pornografía al par, cometiendo un montón de cosas desagradables ante los ojos de Dios, hasta el grado que llegué, que un día me dijeron, Alex, necesitamos un gerente para San Pedro Sula, pero llega mi madre también y me dice, papá, deje de estar rentando, vaya a construir esta casa. ¿Sabe por qué? Porque mi esposa creció, mi esposa se embarazó, parimos a nuestra hija. Mire que mi esposa cuando estaba pariendo a mi hija, yo me fui a cambiar de ropa para regresar al hospital y ese día le fui infiel a mi esposa. Ese es el grado muchas veces de inestabilidad que cambia, que viene a marcar nuestra familia y nuestro entorno y que muchas veces nosotros decimos, estamos muy bien, y muchas veces nos venden la idea de que porque tenemos un par de pesos, estamos muy bien en el mundo. Mi amigo, en vano es el que edifica su casa si no le edifica el Señor, porque usted puede tener todo el oro del mundo, pero si no tiene a Dios no tiene absolutamente nada. Y se lo digo por experiencia, porque cuando yo empecé a destruir lo que aquello yo mismo había construido, fue bien tremendo, porque ya tenía un puesto de trabajo, usted era gerente, mire, le había pagado mal a mi mujer en un pornográfico, mi esposa era una mujer endemoniada, nos terminábamos trompeando usted, porque ella nos quiere que ella era bien mansita. No, si se me intentaba suicidar, pero era porque nos agarrábamos a trompadas, mire, nos golpeábamos, la golpeaba yo a ella, a mi esposa también le faltaba el respeto. A la última vez, cuando fui a construir esa casa, mire, me dijo que no, porque
mire cómo uno cambia, ¿va? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán una sola carne. Y yo estaba regresando como el cangrejo, porque mi madre me dijo que construyera esa casa, pero cuando yo había conquistado a damisela, yo le había hecho soñar, dice, como el cuento de la bella y de la bestia. Miren, ella declaró una palabra y ojo, su boca tiene poder y realmente se le convirtió en una bestia este hombre a damisela, ¿sabe? Porque muchas veces no tenemos cuidado en lo que le decimos a nuestros seres amados. Y le quiero decir algo, muchas veces usted cree que su marido o su mujer, porque no son de su grado consanguíneo o no anda corriendo su sangre, pero cuando usted se une a su mujer y a su marido, son una sola carne. ¿Y sabe qué? Empieza usted y tener esa potestad a declarar palabras de bien o palabras de mal, van a funcionar en la vida de su pareja. Y eso fue lo que pasó con damisela. Se convirtió en una bestia este hombre y ella se me intentó suicidar 60 veces. Un día venía de San Pedro Sula porque me ofrecieron una plaza y cuando me fui a construir aquella casa, mire, fue bien complicado. Ahí vivía mi mamá y estas dos doñas se agarraban del pelo y yo me fui huyendo para San Pedro Sula. Mi amigo. Quise compensar mi ausencia porque tenemos hijos tan bellos también que nosotros creemos que ellos no observan todo. Mire, yo decía a mis hijos, yo las amo, yo nunca las he maltratado, pero yo no sabía que cada vez que las golpeaba a su mamá, que muchas veces su mamá miraba que yo le faltaba el respeto, que su mamá se violentaba conmigo, estaba doliendo el corazón de las hijas. Es bien complicado, mire, pero un día venía de San Pedro Sula, no habían regalos, no habían compensaciones ni nada, no había paseo ni nada, me acosté a dormir, se levantó mi madre, me dio un beso en la mejilla, se levanta mi mujer y empieza y medio toca a mi madre y aquellas dos doñas se han agarrado del pelo. Usted mire, nadie nos auxiliaba porque mi esposa era la loca del barrio, que le habían dicho en el hospital Mario Mendoza que si mataba a uno, no lo pagaba, entonces les echaba carrera a las vecinas con un cuchillo y salían descuetadas esas vecinas que eran muy comunicativas usted. ¿Y sabe qué? Ese día se empezó a destruir todo en mi casa y vino una turbulencia tan grande que se destruyó todo. Y sabe, salieron volando licuadoras, equipos de sonido y vino después una paz. Me fui a la habitación con la niña pequeña, a la habitación de mi madre y le digo, madre, téngame la niña, y sabe que de repente sentí que mi corazón se me salía de mi pecho. Salgo corriendo hacia la sala, miro que no hay nadie, miro que la habitación de mi cuarto donde dormía con damisela estaba cerrada, miro que en la cocina no hay nadie, miro que en la puerta van las dos niñas con dinerito, pero vuelvo a ver la habitación y digo a ver si está la llave, no hay llave y en aquel mar de cosas no iba a encontrar la llave, pero mi desesperación fue tanto que en ese momento rompí aquella puerta y ¿sabe a quién encontré? Guindada de una soga, fue a mi esposa, a damisela. En ese momento, mi amigo, le voy a decir lo que realmente sentí. Sentí que perdía lo que más amaba. ¿Sabe? Porque muchas veces tenemos a esos seres tan especiales que muchas veces dejan de hacer muchas cosas para que usted esté muy contento y les empezamos a ver los defectos. Y generalmente miramos que la mujer es bien oficiosa y que hasta por un calcetín nos regaña, pero es que realmente ella también se cansa de todo lo que hace en casa, porque nosotros valoramos y nos estimamos muchas veces porque llevamos la plata, porque nos levantamos a las 6 de la mañana y llegamos a las 7, pero la vieja está todo el día ahí haciendo la casa, haciéndole comida y todo, y muchas veces somos injustos. Y empecé a verle un montón de defectos a damisela, empecé a verle aquello que hasta yo también decía que era loca, pero cuando la miré en esa viga, le voy a decir que vino algo en mi interior. ¿Y sabe a quién fui y acudí? A ese Dios que muchas veces lo tenemos como un paraguas, pero que Él está ahí atento para escucharnos. Y Dios lo dice claramente en su palabra, que dice, clama a mí y yo te responderé y mostraré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Yo no sabía el poder que Dios tenía de devolverle la vida a una persona, pero cuando yo miré a esa mujer guindada en esa soga, yo sentí que perdí lo que más amaba. Salí corriendo, tomé un cuchillo, vino mi madre y me dijo, no la toque, porque yo no sé si mi mamá quería que se muriera mi esposa, porque muchas veces lo que quieren impedir el propósito de lo que Dios quiere hacer en tu vida y en tus generaciones son los mismos de casa. No me importó, tomé ese cuchillo, arranqué aquella soga y fíjense que mi madrecita aún me ayudó a tomar aquel cuerpo inerte prácticamente muerta. Me sentía destrozado en mi corazón, pero ahí pude ver eso que muchas veces podemos decir y ver, que el cielo está oscuro, pero que Dios fue tan perfecto. Pude ver que esta mujer empezó a mover su pie, como cuando usted saca un pececito del agua. Mire, fue bien tremendo. Pero pasaron los días, mi esposa, cuando yo miré ese milagro, le dije, vaya, cámbiese y váyase a trabajar. No, se fue para el Mario Mendoza. En el Mario Mendoza ocurrió algo extraordinario. Ahí algo me contó después ella, pero, ¿sabe? Salió de ese hospital Mario Mendoza porque le hizo una promesa a Dios, que nunca más iban a intentarse suicidar. Y, ¿sabe? Me la llevé para Gracias Lempira, y en Gracias Lempira llegó a las damas de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo. Yo venía de una circunstancia muy complicada, pero cuando me dijeron del Evangelio Completo, mi abuela, desde que yo era muy niño, me decía de un Jesús. Me hablaba de un padre y me decía que ese Jesús era bueno y que teníamos un padre muy bueno. Por eso dice claramente, instruye al niño en tu camino, que aun cuando fuere viejo no se apartará de ella y vendrá a la memoria las cosas. Y ¿sabe?
Entonces no le serví de tropiezo. Me dijo, fíjate que mi tía me está invitando a la fraternidad, papi, yo no sé qué es eso. Vamos donde mi hermana, me dice, a saludarle y después voy a ir. Y fuimos donde la cuñada y le dijo, no vayas ahí a esa fraternidad, le dice, porque en esa fraternidad adoran al chacal, le dicen, ese chacal, mira, a ese chacal le piden casa, a ese chacal le piden carro y hasta el color del carro y el chacal se los da. No, mi amigo, aquí nosotros no exaltamos ni glorificamos ningún chacal. Aquí se le da honra y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aquella mujer lo que no sabía descifrar era el apellido de Demos Chacaren, a quien Dios le dio la visión de nuestra organización hermosa. ¿Y sabe qué es lo que pasó? Mi esposa dijo, no voy a ir porque donde mi tía me estoy quedando. Y me decía mi esposa, yo me voy a quedar de última, papi, para cuando adoren el chacal. Y ¿sabes qué? Tener encendido el carro, mire, me dejó con 1 hora exacta el carro encendido por si acaso adoraban el chacal. Ella decía que iba a pelar el caite, pero sí le tengo una buena noticia. Gracias a Dios que no apareció ni un chacal ni nadie parecido a eso. ¿Sabe por qué? Porque mi esposa tiene 23 años de haber llegado a la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, Dama Finet. Y aquí empezó, porque dice que con uno serás salvo tú y tu casa. Y ese día llegó la luz de Jesús a mi hogar, porque mi esposa estableció una relación personal con Jesús. Mi esposa cambió usted. Empezó a ser una buena suegra, buena nuera. Empezó a cambiar como madre, empezó a cambiar como vecina. Llegó un proceso con el hijo, le voy a decir, porque el hijo... él defendió a un amigo, pero ella se lo conquistó con mucho amor, le voy a decir, le presentó a Jesús, recibió a Jesús, pero sabe que 8 días después de haber recibido a Jesús fue a defender a un amigo. 8 días después de haber defendido a ese amigo lo fue a sacar y le pegaron un balazo en su cabeza. Mire, fue un proceso bien difícil. Mi esposa ya estaba aquí en la organización y fue bien complicado, pero lo interesante es que Dios dice que Él no nos va a dejar, que Él va a estar desde el principio hasta el fin, y realmente llegó justo a tiempo Jesús, porque sabe, mi esposa se me quiso intentar suicidar 61 veces. Y ese día que mataron a su hijo, el único que le dio la fuerza fue el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque esa mujer no decidió quitarse la vida, sino que le dijo al Señor, ayúdeme, porque yo siento que me muero. Y realmente cuando ella le pidió ayuda a ese Dios maravilloso, el Señor le dio. ¿Y sabe qué? Enterramos al hijo y le dijo a Dios, mire, ahí está mi hijo, Dios. Él ya no le escucha, pero a usted sí. Dígale que lo amo y que nunca lo voy a olvidar. Pero ¿sabe? Yo perdono a los que mataron a mi hijo. Mire qué palabra tan interesante, perdonar. El que no cambia a ver el Alex Cantarero, usted. Pero muchas veces todavía me estaba fijando en las cualidades malas que ella tenía. Pero ella empezó a dar testimonio. Mire que un día venía de trabajar, venía de dar testimonio. Yo sé cocinar. Y le digo, mira, mi amor, dame de cenar. Y me quedó viendo bien fijamente y me dijo, es que no te has hartado vos, me dijo. Y mire, me dejó plasmado y le digo yo, uy, fraterna, ¿de dónde viene la fraternita? De hablarle a la fraterna. ¿Y a vos qué te importa? Me dijo, me dejó, porque yo a vos en mi testimonio ni te menciono, me dijo. Uy, papita, me dejó, pero chiquito esa mujer, pero realmente que yo había hecho en el corazón de aquella mujer durante 14 años, era bien tremendo. ¿Y sabe qué es lo que pasó? Me quedé calladito, dejé que pasaran los días, pero allá pasaron los meses. Y ahí es donde va operando el Espíritu Santo de Dios, que muchas veces usted quiere convertir a la gente. Agarra hasta del pelo a la mujer para que cambie, o agarra al marido del pelo para que cambie. Anda a buscar una iglesia, anda a la frate, vos anda aquí, y le empieza a empujar. No, Dios claramente le dice, principalmente a la mujer, que calle, que sin necesidad de palabras, y tiene un hombre que no se ha convertido a Jesús, que calle, que con su comportamiento y hecho, ese hombre va a llegar a los pies de Jesús. Mire, llega mi mujer y me dice, hola papi, ¿cómo está? Hola mi amor, le digo. Pero yo, ya cenó, me dice. No, le digo yo, ¿quieres cenar? Me dice. Sí, le dije yo, bien extrañado, y me dice, ¿y cómo quiere el huevito? A mí me gustan los huevos estrellados, usted. Bueno, en aquel entonces, porque yo los hacía, como soy cocinero, yo sé cómo son los puntos y todo, y ella no, a ella se le pegaban unas joyas que tenía, usted me decía, comprame una de teflón, no, aprenda, le decía yo. Y ¿sabe qué? Me dijo, está bien papi, ¿cómo quiere el huevito? Lo quiero estrellado. Ya le voy a hacer la cena, me dice. Y mire qué bonito. Esa mujer me fue a hacer la cena, bien alegre, me la sirvió. Me la empezó a comer el Alex Cantarero y así pasaron los días. Esa mujer cambiando y transformándose. El que no cambiaba era el Alex, el prepotente, el soberbio y el altivo del Alex. Me la creía bien lindo usted, porque tenía plata, porque ya había construido una casa, porque tenía un carro, porque tenía esto. Pero llegó un proceso de que me fui a ser administrador de algo y cuando me tocó entregar quedé faltante usted. ¿Sabe? Un mal administrador, porque cuando no tenemos la sabiduría de Dios, no tenemos nada, mi amigo. Solo tenemos el conocimiento y el conocimiento envanece. Ese es el que dice, solo yo hago. Y eso era lo que yo hacía con mi esposa. Mira, te voy a regalar de mi sustancia gris. Mira, estas manos producen billetes, le decía yo. Me las creía el papi chulo usted. Y el Señor me hizo subir muy arriba. Mire, el Alex, el don Alex, porque tenía cuentas de banco, porque tenía créditos aquí. Pero cuando me tocó entregar todo, mi amigo, sea aquella situación, mire, cae un sobreendeudamiento
fatal. ¿Y a quién cree usted que fui? Mire, iba en mi carro y me dijo el chamuco, mira, si te tiras de ese puente con ese busito, aquí se terminó todo, no le vas a dar cuentas a tu mujer, a nadie, absolutamente nadie te va a condenar. Pero yo solo lo había visto en las películas y miré, escuché aquí una voz que me dijo, detenga su vehículo, agarre bien su timón y siga, por favor. Por eso estoy aquí compartiendo en Olanchito, porque escuché esa segunda voz hermosa que yo sé que venía de parte de mi padre. Y sabe, fui donde mi mujer y le dije, mujer, yo te quiero pedir perdón. Mira, perdimos todo, no tenemos casa, no tenemos esto, no tenemos nada, me dijo. Le digo, y me dijo esta mujer, ¿y qué pasó? Pues papi, me dice, tranquilo, tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mire lo que hace Dios, mire lo que hizo Jesús aquí, porque en esta organización nosotros venimos a establecer una relación personal con Jesucristo, el Hijo de Dios. Me costaron 2 años todavía para llegar aquí, usted. Yo detestaba a los que se querían matar, pero el enemigo me mandó a matarme, mire, que me tirara de aquel puente, pero no, Dios me dio una vida. Llamaron a mi esposa a San Juan del Caite a dar testimonio, allá fui a dar yo a un capítulo de hombres. Cuando yo llegué había un hombre chiquitito, usted, mire, pero como yo iba destrozado, yo lo miré grandote usted, pero cuando yo me acuerdo que era bien prepotente y soberbio, algunos de los empleados me decían, jefe, venga para acá, vení vos que vos sos el interesado, mire qué prepotencia y qué altivez la que tenía, maleducado, yo bien engrandecido. Y cuando yo fui y llegué aquí a esta organización, llegué a rastras, amigo, llegué identificado que había destruido familia, toda economía y todo, y el ser mío también lo había destruido porque había cometido un montón de infamas. Yo, en contra de mi vida, en contra de mi esposa y en contra de mi familia. ¿Y sabe qué? Llegué a esta organización. Uy, lo bonito es que aquel hombre, llegué bien mansito y me invitaron a una cena. Qué rico, usted comí cena esa noche. Mi esposa ni sabía cómo eran los eventos de los hombres. Pero lo bonito es cuando presentan el testimonio. Y hay un testimonio usted igualito a mi vida. Mire, yo era un hombre bebedor también de alcoholismo, bebía, me las tiraba de sociable, solo los días de mi cumpleaños, de mi empresa y de todo, pero era bien borracho usted. ¿Y sabe qué? Aquel hombre empezó a dar su testimonio, igualito a mi vida usted. Dije yo, qué chismosa esta mujer, le vino a contar mi vida a este hombre, qué bárbara, dije yo. Pero ¿sabe qué? Hoy yo creo realmente qué es lo que se mueve en nuestra organización, y ese es el hermoso Espíritu Santo de Dios, que esa noche le estaba diciendo a Alex Cantarero, pudiste haber sido todo lo que fuiste, pero hay una oportunidad, y la oportunidad es de que te arrepientas. Mire, escuché todo ese testimonio porque era tan interesante como mi vida. Me salí de ese testimonio, venía mi esposa a dar testimonio. Mujer, qué chismosa, le contaste mi vida a ese hombre. No, papi, me dice, realmente no, me dice, no sé cómo son los eventos de los hombres, pero ¿sabe qué es lo que ocurrió? Dios fue tan perfecto, ese hombre me llevó a Gracias Lempira y ya me contó que regresé a Tegucigalpa, llegué a mi capítulo expreso americano de Tegucigalpa, y sabe, ahí a través de una mujer, porque yo fui a dejar a mi esposa su capítulo, y una mujer me dijo, no, aquí no va a estar perdiendo el tiempo, vámonos para el capítulo tal, me dijo, y me llevó a Expreso Americano, y ahí se estuvo esa mujer desde principio a fin. Miren, yo no quería ver ni a la izquierda ni a la derecha, señores, porque yo llegué aquí extraviado, perdido. Yo había comprometido todo, me había sobreendeudado, le debía a Mundo y a Raimundo, había hecho cosas desastrosas en las carreteras de todo el país, porque yo viajaba mucho, había cometido cosas desagradables y yo quedaba viendo a ver si no había alguien de las personas que yo había agraviado. Muchas veces usted cree porque llegó el prestamista y te voy a prestar al 30%, vos dices, ay, cómo se abrió una puerta, qué bueno ese hombre que me prestó. No, hombre, eso se llama agorero. ¿Y sabe qué? Mi amigo así me había hundido yo y decía yo, ay, santísimo. Pero sabe, mi amigo, no había nadie ahí, pero ahí empezó, llegué, hice una oración, me fui y yo no pensé regresar, pero algo me inquietó. Empecé a llegar continuamente a mi capítulo, pero lo más bonito, aquella casa que había construido con mi mamá, ¿sabe qué es lo que ocurrió? Mi mamá ya no aguantó y nos corrió de esa casa y me fui resentido de esa casa con mi mamá, pero fue bien complicado. Pero ¿sabe? Pasaron los días y en mi capítulo el primer regalo que Dios me da es que llega un testimonio a dar testimonio y dice, yo construí una casa en la propiedad de mi mamá y mi mamá me corrió con todo y mi familia y yo me fui bravo y maldiciendo a mi mamá, dice. Y iba en mi carro a buscar, yo no sé a dónde me iba a ir a quedar, pero dice que de repente el Espíritu Santo le dijo, detené tu carro, regresate donde tu mamá y pedile perdón. Y ese testimonio era para mí, porque yo andaba mal en el corazón con mi madre. Ni dejé que terminara ese testimonio y me regresé a la casa donde mi mamá. ¿Y sabe qué es lo que pasó?
que ahí estaba mi madre haciendo cafecito a las 8 de la mañana. Estaba con su jarrita en la mano. Abrí la puerta y le digo, madre, perdóneme, le dije yo, por la forma en que yo actué. Ay, mi viejita solo me quedó viendo y me dijo, perdóneme usted también a mi hijo. Y nos empezamos a abrazar. Mire qué lindo el regalo que Dios me dio aquí, donde Dios dice que yo haré volver el corazón de los padres al de los hijos y el de los hijos al de los padres. Mire, y me invitaron a un Sahel. ¿Qué voy a ir yo a un Sahel? Yo no voy a ser líder de capítulo ni nada, que aquí, que allá. Ay, amigo, mire, es lo más extraordinario. Si usted no ha ido a un Sahel, yo lo invito. Ahí usted va a encontrar lo mejor, es el mejor regalo. Y a las mujeres, deje ir a su marido, hombre, a un Sahel, déjelo, despéguese de él este próximo fin de semana, en el mes de febrero, para que ese varón venga transformado y cambiado. Mire, fui a un Sahel, mi amigo, no quería ir, pero fui y ahí experimenté tantas cosas, experimenté libertad. Sabe que era gerente de aquella empresa, había cometido un montón de cosas. Cuando me pusieron a escribir mi testimonio, yo dije, hasta aquí nomás, nadie se dio cuenta. ¡Ay, mi amigo! Lo bonito fue cuando aquel hombre empieza a decir, lean su testimonio. Miren, es algo extraordinario. Sentí como que estaba quitándome el CNC de encima de mí. Regresé a mi casa y allá me habían dicho, cuidadito, Alex, le contás todo esto a tu mujer porque te va a matar, me dijo. Ah, pero yo no le voy a contar a ningún hombre, sino a mi mujer todo lo que yo hice. Ah, escuche, y Dios está escuchando. Y me dijo, le dije, no voy a ir a darle testimonios, papi, si no me permite usted que yo le diga a mi esposa. Me mandó un día a mi esposa, mire, pero me puse a orar. Yo, mire, una semana, fraterno, orando yo, y yo le tengo que contar a mi mujer. Y Dios fue tan especial, me la mandó en un almuerzo, hasta comida, me mandó con la mujer, fíjese. Y entonces ya la monté al carro y nos fuimos para la oficina. Le digo yo, quédese aquí. Y empecé en el carro a comentarle. Le digo, Damisela, necesito hablar con usted y decirle esto y esto y esto. Ajá, papi, me dice, está bien. Y soy todo oído, me dije. Pero dije yo, estos hombres dijeron que esta mujer me iba a matar si yo le confesaba todo. Pero ese día me ganó más el amor que yo tenía en mi corazón por lo que Dios había hecho. Me había traído libertad en ese Sahel. ¿Y sabe qué le dije a Damisela? Yo le pagué mal a usted 37 veces. Cometí esto y esto. Hice esto en la empresa. Hice esto, otro. Yo cuando viajaba hacía esto y solo me detuvo y me dijo, papi, quiero que me confeses algo. Al hijo, ¿vos le enseñaste algo? Sí, mi amor. Bueno. Yo dije yo, ay, Dios santo, ¿de dónde va a sacar el puñal esta mujer? Pero abrió su boca y me dijo, dice Dios, ve y no peques más. Mire, qué lindo usted. Y dije yo, puchi, yo para eso estuve orando tanto, pero realmente era Dios que estaba fortaleciendo nuestra vida. Y sabe, el Alex Cantarero fue transformado, cambió. El Alex que se había perdido, el Señor lo volvió a establecer, me volvió a dar una nueva identidad. ¿Sabe a causa de qué? De que recibí a ese hermoso amigo que me presentaron en esta organización. Yo quiero hacerle dos preguntas. Uno de los principales problemas que tuvo usted en su vida personal fue el alcoholismo. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo usted tiene de haber dejado el alcoholismo? Úpale, le comento. ¿Le quiere que le diga con la verdad? ¿Sí? Tengo exactamente el tiempo que mi esposa llegó a la organización. Bueno. Jesús no llegó a mi vida, decía yo en ese momento, pero llegó a mi hogar y transformó mi hogar. Los intentos de suicidio en su esposa. Mi esposa hace 23 años, si usted me pregunta, ha ido lo han invitado al Mario Mendoza a dar testimonio. No. Pero no ha ido nuevamente. Como paciente, dejó de intentarse suicidar, una mujer completamente sana, la mujer endiablada, la mujer que nadie determinaba, que nadie daba un peso. Yo no le quiero mentir, hoy es la coordinadora nacional de Sahel. ¿Por qué? Porque dice que Dios saca de lo más vil para avergonzar a aquellos que se creen sabios. Mi esposa y mi hogar, el Alex Cantarero, nosotros después no valíamos nada cuando pasamos el proceso económico. Y cuando mi esposa me dijo, Alex, tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, sí, realmente. Ellos nunca se apartaron de nosotros en nuestro proceso. Vinieron deudas, estuvimos a deber un montón de tiempo en rentas, pero pudimos ver la sobrenaturalidad del amor de Dios enviándonos la provisión, porque empezamos a creerle a Él. Ya el Alex Cantarero no era el que producía el billete. El Alex Cantarero solamente es un instrumento. Sabe que teníamos una empresa y esa empresa sucumbió porque yo estaba mal en el pecado, pero todo aquí fue hecho nuevo. Ahora, la otra pregunta es con sus hijos. Lindo. Dios nos dio el privilegio el año antepasado en Tegucigalpa, de compartir testimonio y llevar a nuestras hijas.
y ella ser partícipe de ese testimonio de cambio de vida. Porque realmente, vuelvo y le repito, podemos ser fáciles aquí de hablar, pero realmente quienes hablan por nosotros son los que viven con nosotros en casa. Y él nos ha dado una nueva identidad. Oh, gracias, Frater. Mire, estamos llegando ya a la parte final de su programa, La Gente Más Feliz de la Tierra. Yo solo quiero pedir a nuestro fraterno Alex Cantarero dos cosas. Una, que haga el llamado a la oración de fe y que después nos haga una oración general por aquellas necesidades o peticiones que hay en el corazón de cada una de las personas que nos están mirando. Así es. Y con eso cerramos el programa. Excelente. Solo un segundo le robo a mi líder y solo quiero decir algo. Me había sobreendeudado, pero usted sabe, yo quería abrir y cerrar los ojos y que ya no hubieran deuda, pero en el proceso de cambio y transformación, usted no sabe cómo el Señor nos ha honrado cancelando cada uno de esos compromisos, solo dejando de un 100%, un 2%, que yo sé que en su totalidad será cancelado, si nosotros le queremos a nuestro Padre. Ahí donde está, estimado televidente, nacional, internacional, en diferentes horarios, le voy a invitar que hagamos esta oración, ¿sabe? Una oración que transformó y cambió nuestra vida, y le digamos de esta manera: Padre Celestial, en este día, yo vengo ante ti, reconociendo que soy pecador. Hoy me arrepiento y te pido perdón, pero ahora mismo abro mi corazón y recibo a Jesucristo, el Hijo de Dios, como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Padre, por tu Hijo amado, y gracias, Hijo, por tu Espíritu Santo, porque a partir de hoy Él es mi ayudador y mi consolador, en el nombre de Jesús. Así que ahí donde está usted, bendito Dios y Padre, hoy venimos puestos de acuerdo, como lo dice tú claramente en ese libro hermoso de la vida, Señor. Vengo a presentarte los anhelos y las peticiones del corazón de cada uno de los televidentes y aún de los que estamos aquí presentes. Papá, que hoy con seguridad te estamos presentando, Padre. Así como un día lo hiciste, Señor, y nosotros llegamos destrozados a tus pies, Padre, a escribir, Padre, los anhelos de nuestro corazón en esas papeletas, y tú nos has dado resultados. Padre, hoy venimos haciendo y clamando ante ti, Padre, para que de la misma manera hagas en cada una de la vida de los televidentes. Señor, declarando hoy, Padre, que ahora mismo, papá, hay restauración de hogares, Señor. Tú haces volver el corazón de los padres al de los hijos y el de los hijos al de los padres, pero sobre todo, Padre, que ese amor, Padre, que existe entre esa pareja del hombre y la mujer, Señor, que son la cabeza de ese hogar y las columnas vertebrales de ese hogar, Padre, venga a reverdecerse, Señor. Se perdonen al uno al otro, Padre, y sobre todo ello sean ejemplo para que sus hijos, Padre, sean unas hijos con un futuro feliz, Señor, restablecido en tu poder, Señor, que es Jesucristo. Padre, gracias, Señor, porque yo sé que ahora mismo traes tú la sanidad, Señor, que viene de lo alto para esos organismos, Señor. Está sanando hígados, riñones, Señor. Gracias, Padre, por ese páncreas, Señor. Gracias por limpiar esos bronquios, esos pulmones. Gracias, Padre, por llevarte toda suciedad en su torrente sanguíneo. Gracias por llevarte toda depresión, toda ansiedad, toda enfermedad psiquiátrica, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, maravilloso Rey, porque eres tú quien estás enviando la provisión del norte, del sur, del este y del oeste para cada una de las personas que hoy están creyendo, Padre, que hoy tocarán las puertas de su hogar, Padre. Bendiciones, Padre, del norte, del sur, del este y del oeste, y les proveerá todo lo que ellos necesitan en todo tiempo y en todo momento. Padre, gracias, porque tú eres menesteroso para con esta mujer que hoy está clamando por su hijo, Padre, para que se convierta de ese mundo de tinieblas, Padre, y deje hoy la que es la drogadicción, el alcoholismo, Padre eterno, porque tú eres un Dios que escucha el clamor de una madre y también el clamor de un papá, y en el nombre de Jesús, Padre, creemos que hay una sanidad de alcoholismo y de drogadicción en la vida de estos muchachos, Padre. Gracias, Padre, porque estás cancelando deudas, Señor. Tú estás libertando hipotecas, Señor. Padre, ellos están creyendo que tú eres el que estás enviando la provisión financiera para que sean pagados en su totalidad todos esos compromisos. Papá, gracias, maravilloso Rey, porque nos has permitido, Señor, que Jesucristo llegara a nuestro corazón y fuera el libertador de nuestra vida, Padre, y de ahora en adelante creemos que tú eres el que tomas el control de principio a fin todos los días de nuestra vida, tomando por siempre tu misericordia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, de esta manera pues hemos llegado ya a la parte final de su programa, La Gente Más Feliz de la Tierra. Eso es lo que impacta, Franca. Porque de repente nosotros podemos ver a una persona en la calle, podemos ver a alguien, pero realmente el peso
de muchas situaciones en este caminar de la vida. Sabe que ya para finalizar, hace un tiempo atrás, tuve un testimonio de un joven que anduvo como en unos 25 intentos de asesinato y me recordé de su esposa. O sea, las dificultades, las situaciones que ha de estar pasando en la mente y en el corazón. Pero lo importante, que ahí está aquel que se llama Jesucristo. Amén. Que es el que tiene respuesta para todo. Y cuando Jesús llega a la vida de alguien que le permite, Él transforma y cambia vida. Así es. Muy bien, este ha sido su programa La Gente Más Feliz de la Tierra. Agradecimiento especial a nuestro Señor Jesucristo. Así es. Por permitirnos estar en este lugar, a este medio de comunicación, a nuestros patrocinadores. Un agradecimiento a Marvin, que está en el máster principal, que siempre nos apoya sábado a sábado, y a usted, querido televidente, que nos mira. Este ha sido su programa La Gente Más Feliz de la Tierra. Lo esperamos el próximo sábado a esta misma hora y por este mismo canal. Feliz fin de semana. La Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, capítulo de Olanchito, presentó La Gente Más Feliz de la Tierra. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo?